No nos olvidemos que los vómitos en los niños es un motivo de consulta muy frecuente, pero nosotros como médicos tenemos que diferenciar entre un reflujo gastroesofágico fisiológico y una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son cosas muy diferentes, ¿ya? Entonces, partiendo desde el concepto de reflujo gastroesofágico, diremos que es el paso retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago, ¿ya? Incluso viene desde el duodeno, sin ningún tipo de esfuerzo, en forma involuntaria, y este reflujo es indoloro y nunca es bilioso, siempre es de contenido gástrico. Todo es en forma involuntaria y puede presentarse desde el nacimiento, pero generalmente se presenta a partir del tercer mes, ¿sí? A partir del tercer mes. Ahora, esta es la diferencia que les he mencionado hace rato. Fíjense ustedes al niño. ¿Qué les parece? ¿Les parece un niño enfermo? ¿Verdad que no? Es un niño que, si ustedes lo ven, es un niño que parece sano, es un niño gordito, está regurgitando, porque este reflujo gastroesofágico puede acompañarse con regurgitación o sin regurgitación. Ustedes miren a este niño y nunca se olviden, este tiene el aspecto de un niño sano. Ese es el reflujo gastroesofágico fisiológico. Es un lactante sano. Se presenta generalmente a partir del tercer mes y puede durar hasta los 12 meses o 18 meses, ¿ya? El 67% de casos se presenta más frecuentemente entre los 4 meses y los 6 meses. Este niño tiene la característica de que vomita 2 o más veces por día durante más de 3 semanas y no presenta ninguna otra sintomatología excepto el vómito, ¿ya? No tiene nada, no baja de peso, acá dice sin repercusión pondoestatural, no baja de peso, crece bien, engorda bien, tiene buen apetito. En realidad se lo conoce con el nombre de vomitador feliz, porque el niño está feliz. El niño está sano, lo único es que vomita, pero se alimenta bien, vomita y sigue y nuevamente quiere lactar, ¿ya? Y por lo general son vómitos postprandiales. Y estos, o sea, se alimenta y vomita, ¿no? Y obviamente estos vómitos empeoran con los movimientos, los cambios posturales. Es por eso que no sé si ustedes han visto en algún momento que las abuelitas, las mamás, los mueven constantemente al niño, lo están meciendo al niño. Y eso no está bien, porque imagínense, le dan de lactar y lo están moviendo. Eso es la ansiedad ya de la familia o de la mamá o de la abuelita que está cuidando al niño. En realidad el niño está tranquilo, pero ellas lo están moviendo. Imagínense ustedes que se alimenten, que estén con el estómago lleno y venga un gigante y los mesa y los mueva constantemente. Obviamente la lechecita, el alimento de este niño, o sea, va a sufrir como un remolino en el estómago y obviamente que lo va a vomitar. Más aún que estos niños tienen una alteración en el tono del esfínter esofágico inferior. Entonces, con mayor facilidad tienden a vomitar. Por eso no es conveniente movilizarlo, moverlo tanto a este niño después de su alimentación. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Gracias. Ya. Y estos vómitos, o sea, estamos hablando del reflujo gastroesofágico fisiológico, y estos vómitos mejoran con la edad. Ya les he dicho que fíjense, la edad dura hasta los 12 meses, hasta el año o año y medio, ¿ya? Porque el niño a esta edad, ya, o sea, a partir de los 6 meses, se implementa la incorporación de los alimentos sólidos, o sea que mejora, porque este niño va adoptando ya una postura erecta, ¿ya? Y el inicio de la alimentación sólida. Más o menos a los 6 meses empezamos la alimentación, ¿no? Entonces todo esto va mejorando al pasar los meses. Ahora, y lo más importante, que en este niño no hay otra sintomatología, no hay síntomas asociados, o sea, no hay hematemesis, no nos olvidemos que la hematemesis
es una manifestación de la hemorragia digestiva alta, cosa que sí se observa en la enfermedad por reflujo, ¿ya? No tiene este niño cuadros respiratorios a repetición, no presenta broncoaspiración, no presenta neumonías a repetición, un síndrome bronquial obstructivo, cosas que es frecuente en la enfermedad. En este niño no hay ninguna otra sintomatología. Y siempre lo van a encontrar así, con un aspecto de ser un niño sano, un niño risueño. En cambio, los niños con enfermedad por reflujo son niños irritables, son niños que denotan que algo está pasando. Entonces, esta es la enfermedad por reflujo. Acá, la enfermedad por reflujo, que es muy diferente del reflujo gastroesofágico fisiológico. Ya dijimos que el otro es el vomitador feliz. Es un niño glotón, es un niño tragón que quiere todo el tiempo estar alimentándose, ¿ya? En cambio, acá, en la enfermedad por reflujo, acá ya se acompaña de sintomatologías, ¿sí? Ya, entonces se lo conoce como un reflujo patológico. El otro era fisiológico, este ya es patológico, porque ya tiene signos, sintomatologías abundantes. Y lo más importante, ya se presenta complicaciones. Las complicaciones más importantes inicialmente es una esofagitis. Posteriormente puede ir a una úlcera esofágica, luego a una estenosis esofágica, luego a un esófago de Barrett y por último a un adenocarcinoma. Imagínense ustedes las complicaciones severas que puede presentar un niño con un reflujo patológico. Ahora, inicialmente les había dicho cuál es el mecanismo de fisiopatología del reflujo. Obviamente, del esfínter esofágico inferior es la esfínter esofágico inferior. Por reflujo gastroesofágico es mucho más frecuente en niños obesos, en niños prematuros, en niños con enfermedad neurológica, en niños con antecedentes familiares, en niños con estenosis esofágica. Estos son también factores predisponentes, ¿no? Ahora acá tenemos otros factores importantes que predisponen al reflujo gastroesofágico. Ya habíamos mencionado que es la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. ¿Y esto por qué está acentuado? Porque los niños tienen un esófago corto. 2, el decúbito dorsal permanente. Incluso en el hospital. Cuando roten por el hospital se van a dar cuenta que ese es algo que lucho desde hace años. El niño está pero en decúbito dorsal, completamente decúbito dorsal, y ahí le ponen la mamadera, la mantita abajo. Ustedes aliméntense acostados en la cama, sin almohada, nada. No se puede, chicos. A pesar de, yo he hecho la prueba, a pesar de ser adulta, yo he intentado alimentar en decúbito dorsal, o sea que sin almohada, sin nada, es muy peligroso alimentarios, ¿ya? Es un factor predisponente. Luego, tenemos el vaciamiento gástrico lento, que es en estos niños. Existe un vaciamiento gástrico lento. Y otro es el aumento de la presión intraabdominal. No se olviden qué sé yo, cuando un niño nace, por ahí le regalan, lo más frecuente es regalarle pañales, ¿no? Porque es lo más caro, pañales desechables, ¿no? Y le regalan un montón de pañales desechables para un tamaño, para un recién nacido. Pero el niño va creciendo y obviamente no lo van a tirar, le siguen poniendo y le ajustan el pañal desechable, y eso está haciendo una presión intraabdominal, aumentando la presión. Entonces, eso también favorece al reflujo, ¿ya? Y obviamente en los niños grandes hay cosas que también favorecen el reflujo gastroesofágico, el café, vainillas, etcétera, ¿no? Cítricos, comidas copiosas que favorecen en los niños más grandes, comidas muy grasosas favorecen el reflujo. Ahora, esta es la clínica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Acá está, lactantes y niños pequeños, vómitos recurrentes, mal progreso de peso, irritabilidad, disfagia, rechazo de la alimentación, asma, hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial lo conocemos como el síndrome bronquial obstructivo. Todo el tiempo el niño
Este niño con un reflujo patológico tiende a microaspirarse, o sea que presenta microaspiraciones, y estas microaspiraciones de este contenido gástrico que pasa en muy pequeña cantidad hace que el niño se convierta en un hiperreactivo bronquial, o sea que todo el tiempo va a estar con tos crónica, todo el tiempo va a tener una auscultación patológica, sibilancias, expiración prolongada a nivel de campos pulmonares. A eso se refiere la hiperreactividad bronquial, neumonías recurrentes, ¿ya? Infección de vías respiratorias altas, una estenosis subglótica, una laringitis, y como tiene una laringitis va a tener tos perruna, disfonía y estridor inspiratorio. Esa es la triada de la laringitis. Apnea, ate, laringomalacia, síndrome de Sandifer, tónicos de lateralización del cuello y de la cabeza. Ese es el síndrome de Sandifer. Trastornos del sueño, ¿ya? Y los niños mayores, obviamente, también va a tener disfagia, asma, tos crónica, neumonías recurrentes, anemia, hematemesis. Ya les había dicho que la hematemesis es una manifestación de la hemorragia digestiva alta. ¿Por qué tienen hemorragia digestiva alta? Porque tienen esofagitis, porque tienen úlcera esofágica y pueden sangrar constantemente. Entonces, fíjense ustedes todas las manifestaciones clínicas que tiene este niño con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, para llegar a un buen diagnóstico, tenemos que hacer una buena historia clínica pediátrica. Y una buena historia clínica pediátrica incluye una buena anamnesis, preguntar los vómitos, qué características tienen los vómitos. ¿Son biliosos? ¿Son hemorrágicos? ¿Produce dolor? ¿Produce irritabilidad al vomitar el niño? ¿Son vómitos en chorro? ¿Cuántas veces al día vomita? ¿Cuál es la cantidad aproximada? ¿Ya? Tenemos que preguntar todo esto acerca del vómito. Y si tiene síntomas asociados, por ejemplo, los antecedentes alimentarios es muy importante. ¿Con qué frecuencia le dan mamadera o con qué frecuencia lacta? Hay mamás, por ejemplo, que le dan el pecho y el niño sigue llorando y le dan otra mamadera. O al revés, le dan una mamadera llena, el niño sigue llorando y ya, lamentablemente, el estómago de los niños no es un saco sin fondo, tiene un límite, tiene una capacidad gástrica. Y es lo mismo que a un balde le llenen agua más de su capacidad, obviamente que va a rebalsar. Y estos niños rebalsan la capacidad gástrica y más aún como tienen relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, obviamente que vomitan, ¿no? Entonces preguntar, ¿me escuchan, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Entonces, es importante preguntar la frecuencia del vómito, el tipo, el volumen. ¿Quién prepara su alimentación? ¿Qué cantidad le da? ¿Cómo está preparando? Y lo más importante, la posición en la cual están alimentando al niño. Ya les he dicho que no se debe alimentar en decúbito dorsal permanente. Eso es muy peligroso. Además, el niño se puede broncoaspirar, ahí presentar un distrés respiratorio y se puede morir, ¿ya? ¿Y cuál es la conducta del niño durante la alimentación? Porque generalmente los niños con reflujo patológico tienen rechazo a la alimentación. Entonces, y además antecedentes familiares, sociales. Hay tabaquismo. No se olviden que los niños no fuman, obvio, pero si fuma un adulto al lado del niño, ese niño es un fumatérico pasivo. Entonces, el cigarrillo también produce una relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, los antecedentes familiares, tabaquismo, alcoholismo, antecedentes médicos, si este niño tiene alguna patología de base, ¿ya? Antecedentes familiares, si hay antecedentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces es muy importante una buena anamnesis. Después de una buena anamnesis, ¿qué viene? Un buen examen físico. No nos olvidemos que una buena anamnesis más un buen examen físico
nos va a llevar a una buena impresión diagnóstica. Y una buena impresión diagnóstica nos va a llevar a tomar una buena conducta, ¿sí? No se olviden, es tan importante la historia clínica pediátrica. Al examen, obviamente, en el examen físico, tienen que peso, ¿sí? Peso, talla, hay percentilos según el sexo y según la edad. Nosotros tenemos que ver si tiene bajo peso, baja talla, si es un desnutrido, etcétera, ¿no? Y buscar al examen físico otros hallazgos. Bueno, dentro de los exámenes complementarios, no se olviden que no solamente manejamos tenemos que hacer un buen diagnóstico clínico, pero tenemos que solicitar buenos exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios, lamentablemente, de esta diapositiva, ¿qué estudios hacen el diagnóstico de reflujo, de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Definitivamente, la pH esofágica de 24 horas y la impedancia eléctrica múltiple intraluminal, la impedanciometría. Son esas dos las que nos hacen diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero lamentablemente, en nuestro medio no tenemos estos equipos. No se hace. O sea, tendría que haber, pero no hay, ¿ya? Entonces, echamos mano a otros estudios, pero lo más importante para hacer diagnóstico es la pH esofágica de 24 horas y la impedanciometría. Pero también tenemos que pedir una seriada esófago gastroduodenal. Esta seriada esófago gastroduodenal no nos hace el diagnóstico de reflujo, pero nos evalúa el tubo digestivo superior, ¿ya? Nos sirve para descartar anomalías patológicas, anomalías estructurales en el tubo digestivo superior, como ser una estenosis pilórica, una estenosis esofágica, una malrotación intestinal, una hernia hiatal, ¿ya? Nos sirve para descartar otras causas anatómicas importantes que pueda tener el niño. Ahora, la ecografía. La ecografía depende de la habilidad del médico ecografista. Ya tiene una sensibilidad de un 65%, pero depende mucho de la habilidad. Ya puede ser útil, pero tampoco es el patrón de oro, ¿ya? La que sí es importante es la pechimetría esofágica de 24 horas, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, que mide la frecuencia y la duración de los episodios de reflujo ácido en el esófago, ¿ya? Pero hay un dato importante. Antes de realizar la pechimetría, siempre debe suspenderse. El niño no debe estar recibiendo antiácidos por lo menos 1 a 2 días previos al estudio, ningún procinético 2 a 3 días previos al estudio, ni ranitidina, o sea, bloqueantes de los receptores H2, 2 a 4 días previos al estudio. No debe estar recibiendo. La endoscopía. La endoscopía no hace diagnóstico de reflujo, pero nos sirve para determinar si hay complicaciones. ¿Se acuerdan que había hablado al inicio que dentro de las complicaciones del reflujo patológico era la esofagitis, la úlcera esofágica, la estenosis esofágica, el adenocarcinoma, ¿ya? Entonces, y esófago de Barrett. Ahora la endoscopía nos sirve, uno, para determinar, para visualizar si hay esofagitis, para visualizar si hay úlcera esofágica, para visualizar si hay estenosis esofágica. Pero para saber si hay esófago de Barrett o adenocarcinoma, se tiene que tomar biopsia. O sea que sirve para tomar biopsia, ¿ya? Y luego mandar a estudio anatomopatológico. Para eso nos sirve la endoscopía. Ahora tenemos la gammagrafía isotópica. Lamentablemente en nuestro medio no hacemos. Tiene mayor sensibilidad que el estudio varitado, pero siempre hay falsos positivos. ¿Para qué nos sirve la gammagrafía isotópica? Es para determinarnos problemas respiratorios secundarios a aspiración.
por reflujo. Ya les había mencionado que en el reflujo patológico el niño suele microaspirarse, ¿ya? Hay microaspiraciones, o sea, paso del contenido gástrico hacia las vías pulmonares. Entonces, y esto obviamente que nos va a dar problemas respiratorios. Además, también nos informa sobre el vaciado gástrico que está retrasado. Ya les había mencionado que un factor predisponente es el vaciamiento gástrico lento, ¿ya? Luego tenemos la manometría esofágica. Determina anomalías motoras del esófago mediante las presiones intraluminales. La verdad que ni yo sé cómo se hace estos chicos. Solamente lo estoy mencionando para conocimiento general de ustedes, ¿ya? Y la impedanciometría, que es importante, pero había un gastroenterólogo que hacía impedanciometría acá, pero su aparato se estropeó y ya no hay nadie que tenga. Acá está. Complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro de las complicaciones respiratorias, ya les había dicho que tenemos síndrome bronquial obstructivo, hiperreactividad bronquial, asma, neumonías recurrentes, tos crónica, todo esto por microaspiraciones, ¿ya? Además tenemos complicaciones otorrinolaringológicas, como ser ronquera, laringitis, sinusitis, tenemos otitis media recurrente. Esas serían las complicaciones respiratorias, de vías respiratorias altas y de vías respiratorias bajas. Y dentro de las complicaciones no respiratorias, ya les he mencionado, ¿ya? Esofagitis, úlcera, estenosis, esófago, barrera, adenocarcinoma, hemorragia digestiva alta, ALTE, anemia, porque estos chicos pueden ir sangrando constantemente, apnea, ¿sí? Esas serían las complicaciones no respiratorias. El pronóstico. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Todo bien? ¿Hola? Sí, doctora. Gracias. Estoy traumada, ya me ha costado. Ya. Dentro del pronóstico, ya les había mencionado que el reflujo gastroesofágico fisiológico es el niño sano, es el vomitador feliz. Su pronóstico es bueno porque el niño no tiene ninguna otra sintomatología. Está creciendo bien, está engordando bien y generalmente llega hasta los 12 y 18 meses, ¿ya? Porque el niño ya va adoptando una posición más erecta, porque ya se incrementa los alimentos complementarios sólidos. Entonces, como que llegamos a esa etapa y ¿ya? Entonces, su pronóstico del reflujo gastroesofágico fisiológico es bueno. Ahora, el mayor riesgo de complicaciones, ya les había mencionado al principio, existe en niños obesos, en niños con deficiencia neurológica, con antecedentes familiares de enfermedad por reflujo gastroesofágico, en niños prematuros, en niños con atresia esofágica. O sea que hay mayor riesgo de complicaciones. O sea, en estos niños no solamente va a ser un reflujo gastrofágico fisiológico, sino va a durar más allá de los 18 meses y obviamente el niño va a empezar a desnutrirse, va a empezar a presentar otro tipo de sintomatología y ya convirtiéndose en un reflujo patológico. Tratamiento. Lo más importante, el 60% del reflujo gastroesofágico fisiológico desaparece a los 12 y 18 meses, el 60%. Si persiste y presenta sintomatologías, ya estamos hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico y puede presentar complicaciones más o menos 4 años en los posteriores 4 años, incluso antes puede llegar a presentar complicaciones. Lo primero es la posición. ¿Cuál es la posición más indicada según la literatura? Es prono, ¿ya? De cúbito ventral, o sea, con la cabecita hacia abajo, con la carita hacia abajo, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque esta posición mejora el vaciamiento gástrico. Pero, chicos, no está indicado, ¿ya? Es una buena posición de cúbito ventral, de cúbito prono, porque mejora el vaciamiento gástrico,
pero no lo indique, no está indicado, porque está relacionada con la muerte súbita del lactante. Imagínense que le ponga a un niño boca abajo, ¿ya? Esa es la posición, boca para abajo. Y el niño hace un movimiento leve de lateralización del cuello y no puede levantar la cabecita para respirar. Entonces acá el niño se asfixia y muere. Entonces no está recomendada esta posición. A pesar de ser buena, no está recomendada porque se relaciona con la muerte súbita del lactante. Ahora, ¿cuál es la mejor posición? De cúbito lateral izquierdo, con elevación de la cabecera de la cama. Siempre elevación de la cabecera de la cama. Incluso hoy en día hay ya unos cochecitos ya especialmente para niños con enfermedad por reflujo. Ya están elevadas, la cabecera ya está elevada, ¿ya? Pero no todas las familias tienen posibilidades económicas de comprar, ¿no? Porque todo está caro. Ahora, la alimentación, esa es la posición. La alimentación es preferible darle al niño menor volumen y más seguido, ¿ya? Por ejemplo, hay mamás que les dan cada 3 horas, cada 4 horas, pero mucha cantidad. Entonces es preferible menor volumen y más seguidito, porque lo van a tolerar mejor, ¿no? La alimentación. Y también indica la literatura espesamiento de la fórmula con cereales o crema de arroz. También existe en el mercado las fórmulas antirreflujo, pero estas fórmulas antirreflujo no deberían emplearse en niños que ya presentan esofagitis, ¿ya? Entonces, lo más importante es fraccionar las tomas. Más tomas, más seguidas, con mayor frecuencia, pero menor volumen. Tratamiento, ¿ya? Estas serían las medidas higiénico-dietéticas. Ahora, en niños mayores, ya en niños les había mencionado al inicio que ya comen de todo, debemos evitar la ingesta de alimentos que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, como ser plátanos, vainilla, zumos ácidos, alimentos con grasa, café, chocolate, porque todos estos alimentos te relajan, disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es la forma de indicarles a estos niños? Que deben comer muy despacio, muy despacito, masticando lento y bien, ¿ya? Y evitar, obviamente, el tabaquismo, etcétera, en el medio familiar. Ahora vamos al tratamiento médico farmacológico. Les había mencionado que el reflujo gastroesofágico fisiológico solamente se maneja con medidas higiénico-dietéticas, nada más la posición y el tipo de alimentación. En el fisiológico no es necesario utilizar tratamiento farmacológico. ¿En quiénes se utiliza el tratamiento farmacológico? En los niños con enfermedad por reflujo gastroesofágico, en los niños desnutridos, en los niños que tienen ya toda la sintomatología que les he mencionado. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento farmacológico? 1, inhibidores de ácidos. ¿Qué hacen estos inhibidores de ácidos? Neutralizan la acidez del contenido gástrico, ¿ya? Es bueno para mejorar la sintomatología postprandial. Entonces, ¿qué inhibidores de ácidos tenemos? 1, tenemos los bloqueantes de los receptores H2 de la histamina, como ser la ranitidina, que es la más utilizada. ¿Cuál es la dosis de la ranitidina? De 5 a 7 miligramos kilo día cada 8 horas, ¿ya? Ahora, eso es el antiácido bloqueantes de los receptores H2 de la histamina, el más utilizado. Solamente les voy a mencionar los más utilizados. Otros inhibidores de ácidos, tenemos los inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Dentro de estas, la más utilizada es el omeprazol. ¿Cuál es la dosis? 0.7 a 2 miligramos kilo día en una o dos dosis, 30 minutos antes de la ingesta de alimentos, ¿sí? El omeprazol es el más utilizado dentro de los inhibidores de la bomba de protones. 0.7 a 2 miligramos kilo día cada 24 horas o cada 12 horas. Ahora, después utilizamos los procinéticos. Los procinéticos, ¿qué es lo que hacen? ¿Se acuerdan que les había mencionado
que existe un vaciamiento lento, o sea, existe un vaciamiento lento del contenido gástrico. Entonces, ¿qué hacen? Facilitan el vaciamiento gástrico, los procinéticos. Dentro de estos utilizamos la metoclopramida. La dosis de la metoclopramida, 0.25 a 0.5 miligramos kilo día cada 8 horas antes de los alimentos, ¿ya? Pero, ojo con la metoclopramida, chicos, tiene efectos secundarios, como ser síntomas extrapiramidales, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Otro medicamento utilizado dentro de los procinéticos tenemos la domperidona, 10 miligramos 3 veces por día, máximo 30 miligramos por día. Dentro de sus efectos secundarios también tenemos síntomas extrapiramidales en menores de 1 año principalmente, alteraciones electrocardiográficas, o sea, alteraciones en el QT, ¿ya? La cisaprida ni se las voy a mencionar, chicos, porque ya no está en el mercado, ¿sí? Sáquenla de ahí de esta diapositiva, ya no está en el mercado porque tiene muchos efectos secundarios, como ser arritmias, alteraciones electrocardiográficas, o sea, ya está fuera del mercado. Ahora, el tratamiento quirúrgico. Primero, debemos intentar el tratamiento, obviamente, siempre va las medidas higiénico-dietéticas, la posición, la alimentación, el tratamiento farmacológico, ¿ya? Y cuando no responde a nada, ¿ya? No responde a nada de tratamiento farmacológico, obviamente uno debe plantearse un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Ahora, ¿en qué caso se plantea el tratamiento quirúrgico? Cuando hay manifestaciones respiratorias graves, ¿sí? No sé a qué grupo ha rotado conmigo en Medicinas 2, en el Hospital del Niño. Teníamos un paciente, no me acuerdo si era de 4 o de 5 meses. No, perdón, era de más meses, creo, ¿ya? Y tenía cuadros respiratorios a repetición. Todo el tiempo estaba internado por neumonía. Así que le hacemos tomografía, una seriada de todo. Y al final este chico se asume que era una enfermedad por reflujo gastroesofágico y se opera. Se hace la fondoplicatura de Nissen. ¿En qué consiste la técnica? No lo sé porque no soy cirujana, chicos, ¿ya? Entonces, se hace el tratamiento quirúrgico cuando hay fracaso a todo lo anterior, medidas higiénico-dietéticas, tratamiento farmacológico no responde y el niño sigue con manifestaciones respiratorias graves o en la biopsia y hay esófago de Barrett con displasia, hay estenosis esofágicas, ya hay, o es un paciente que tiene una enfermedad neurológica grave, un paciente con una parálisis cerebral o un paciente con un retraso psicomotor, más que es muy frecuente el ERGE en estos pacientes. Entonces, este chico se va a seguir microaspirando, uno por el ERGE y otro por su alteración neurológica. Entonces, es mejor que estos chicos con alteración neurológica grave hacer el tratamiento quirúrgico y obviamente anomalías anatómicas. ¿Ya? ¿Cuál es el motivo, el objetivo del tratamiento quirúrgico? Mejorar la sintomatología, la resolución de las lesiones y evitar complicaciones. Mejor si todavía no hay complicaciones. No miren ese niño desnutrido. Así se desnutren los niños. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiempo de tratamiento farmacológico podemos darle antes de definir el tratamiento quirúrgico? La literatura te menciona de 4 a 6 semanas, tratamiento farmacológico, 4 a 6 semanas. 6 semanas sería más o menos 2 meses, ¿no? ¿O cuántos? Sí. Nada, pero depende. No necesitas, o sea, no es que la literatura nos dice esperar 6 semanas. ¿Ya? O sea, depende. Si el niño constantemente está mal, se está desnutriendo, obviamente hay que apresurar el tratamiento quirúrgico. No debemos esperar a que el niño llegue a un estado de desnutrición severa, porque ahí ningún cirujano lo va a querer operar. Ese niño tiene que entrar a quirófano en condiciones aceptables. La dieta para el reflujo y la acidez, descansar 20 minutos después de comer con la cabeza más elevada que el cuerpo, alimentos para el estómago sanarios, bueno.
Igual consejos, ¿no? No acostarse después de comer, dormir con la cabecera elevada, reducir la cantidad de alimentos en las comidas, etcétera. Ahora, hay un algoritmo, ¿ya? Si hay un niño menor de 1 año con reflujo gastroesofágico no complicado, o sea, un fisiológico, obviamente lo manejamos solamente con dieta y postura, ¿ya? Si no hay respuesta, iniciamos o sea, si no hay respuesta y el niño tiene ya 1 año y medio, iniciamos tratamiento farmacológico, ¿ya? Si no hay mejoría o hay complicaciones, y ahí ya definimos, pero ya en este niño que ya estamos sospechando un reflujo patológico, obviamente ya le tenemos que hacer una impedanciometría, una pHimetría, una endoscopía, una serie de esófago gastroduodenal. Ya tenemos que estudiarlo, ¿ya? Y al final resolver el tratamiento quirúrgico. Eso es todo, chicos. ¿Está claro?